Hoy vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, antes conocido como la enfermedad de membrana hialina tipo 1. Entonces, esta es una enfermedad que su causa más frecuente es la insuficiencia respiratoria y es causada por un déficit de factor surfactante. Ahorita vamos a hablar sobre la fisiopatología. Sobre la epidemiología, vamos a decir que los pacientes que nacen con menos de 28 semanas de gestación, hasta el 90% de los pacientes presentan síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Cuando ya alcanzan las 30 semanas, lo presenta el 60% y así va disminuyendo conforme avanza la edad gestacional, porque entonces ya hay una maduración pulmonar. Entonces, los factores de riesgo, el más importante definitivamente de todos es prematurez o edad gestacional, pero también se pueden presentar otros como asfixia, sexo masculino, que sea el segundo gemelo, hijo de madre diabética, pacientes que hayan nacido por cesárea porque no tuvieron trabajo de parto, que no se le hayan dado esteroides intranasales. Y sobre la fisiopatología, podemos decir que se presentan todos los factores de riesgo que ya comentamos: paciente prematuro, que tiene asfixia, que nació por cesárea, diabetes en la madre, y sobre todo la prematurez, que es el principal componente fisiopatológico causante de la enfermedad, y esto nos va a llevar a un déficit de surfactante. Como no hay déficit surfactante, entonces no va a haber tensión superficial, no se va a romper la tensión superficial. Ahorita explicamos qué es eso. Al no haber esta tensión superficial, va a disminuir la capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? Es el aire que queda en los pulmones después de una expiración. Nosotros respiramos, sacamos el aire y eso es lo que queda. El hecho de que quede aire dentro de los pulmones es útil porque esto nos va a ayudar a que en la siguiente inspiración podamos meter el aire más fácilmente. Como los alvéolos se están quedando sin aire adentro, entonces se tienden a colapsar y esto nos puede llevar a teleptasias. Hay menor capacidad de la distensibilidad pulmonar, hay un mayor trabajo respiratorio, hay polipnea, hay tiraje intercostal, hay cianosis, hay taquipnea, hay desdoblamiento paradójico, hay un movimiento paradójico entre el pecho y el tórax. Entonces, y esa es la patología. También importante que hablemos de la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial es la fuerza de cada una de las moléculas que tienen y empujan a unas contra otras. Entonces, por ejemplo, aquí donde tenemos agua, pues esta molécula empuja y tiene una tensión superficial, tiene una tensión contra todas y cada una contra todas las moléculas que la están rodeando. Sin embargo, conforme vamos ascendiendo en un líquido, pues llegamos hasta la parte de arriba, y en la parte de arriba, pues las moléculas del líquido, ¿a dónde van a empujar? Pues tienen que empujar hacia arriba, pero ahí está el gas. O sea, en un gas las moléculas están más separadas que en un líquido, y entonces la presión que se empuja hacia arriba es más alta, y a esto le conocemos como la tensión superficial. Entonces se presenta como una cama elástica y tan fuerte que aquí dice, ¿no? Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama la tensión superficial. Entonces, romper la tensión superficial es una fuerza, y romperla es algo que se necesita. Lo que pasa es que en los alvéolos, pues nosotros tenemos aquí al alvéolo, y el alvéolo tiene a los neumocitos, y arriba tiene una capa de moco, y ese moco es líquido. Entonces, para que el aire, el oxígeno, que es un gas, pueda pasar hacia el líquido donde están los eritrocitos, hacia la sangre, se necesita que se pueda romper esa tensión superficial que se presenta en el moco. Y para eso se necesitan algunas cosas. Entonces se necesita, por ejemplo, que se aumente la presión parcial de oxígeno. Entonces, cuando se aumenta, es cuando el gas puede atravesar estas membranas. Sin embargo, es muy difícil que el recién nacido, prematuro, inmaduro de sus pulmones, inmaduros de la caja torácica, inmaduro del diafragma, pueda aumentar esa presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, es muy difícil romper esa. Pero existe el factor surfactante. Y de ahí sale una pregunta que repiten todos los años en el Sistema Nacional. Desde su creación es la pregunta más repetida desde su creación.
Entonces, ¿qué tipo de células producen el factor surfactante en los pulmones? Y ¿cuál es el componente principal de este factor surfactante? Lo producen las células neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2 y el principal componente es el dipalmitoil fosfatidilcolina. A partir de esto también existe otro tipo de componente que podemos nosotros, otra pregunta que puede salir a partir del factor surfactante, que es, eh, hay una cosa que se llama la prueba de aspirado gástrico. Entonces, en esta prueba, lo que pasa es que normalmente el niño está deglutiendo el líquido amniótico, y entonces, si ese líquido amniótico tiene fosfolípidos, pues lo que va a pasar es que el niño se lo va a tragar y lo va a tener en su panza. Entonces, si nosotros le hacemos una prueba de aspirado gástrico, pues, pues ahí lo podemos obtener. Y si combinamos esta muestra que acabamos de tomar con alcohol, van a hacer una reacción química que va a producir burbujas. Entonces, esta prueba de aspirado gástrico es positiva cuando tiene burbujas. Y esos fosfolípidos tienen que ver con el factor surfactante. Por tanto, si el paciente tiene madurez pulmonar, quiere decir que esta prueba va a tener burbujas. Entonces, para el diagnóstico, además, vamos a necesitar una radiografía que tiene que tener un patrón típico. Entonces, hay 4 grados que podemos identificar en la radiografía, desde el grado 1 hasta el 4, y los datos que nosotros vamos a identificar son el infiltrado retículo granular. Vamos a fijarnos también en el broncograma aéreo, nos vamos a fijar en la transparencia pulmonar y si se ven y si todavía se ven los bordes de la silueta cardíaca y de los semidiafragmas. Entonces, en el grado 1 tenemos que el infiltrado granular es muy fino, el broncograma aéreo solamente se ve en el corazón, ahorita vamos a ver imágenes de esto, y la transparencia pues todavía está conservada, incluso el grado 1 se puede confundir con una radiografía normal, y los bordes de la silueta cardíaca y los semidiafragmas están bastante definidos. En el grado 2, lo que vamos a observar es que se ven, es que el infiltrado el retículo granular se ve en todo el campo pulmonar, ya porque antes era muy fino, ahora pasa ya la silueta cardíaca, ya no solamente se queda en el corazón. Está disminuida la transparencia pulmonar, pero son distinguibles, pero son bastante distinguibles, son claramente distinguibles la silueta cardíaca y los semidiafragmas. En el grado 3, pues pasa que el infiltrado ya comienza a ser muy difuso. Hay nódulos y esos nódulos ya son confluentes, ya están confluyendo unos a otros. Son más visibles los broncogramas aéreos. Definitivamente está disminuida la transparencia pulmonar, pero todavía es observada la silueta cardíaca y los semidiafragmas. En el grado 4 es definitivamente una radiografía con el tórax blanco. Está ya completamente blanco. Se le conoce como un patrón de vidrio esmerilado, tiene una opacidad total y no se distingue para nada la silueta cardíaca ni los semidiafragmas. Entonces vamos a ver algunas imágenes. En esta es una tipo 1. Podemos ver que tiene un infiltrado retículo granular muy fino. Tienes el broncograma aéreo, como podemos ver, que son como carreteras negras, en este caso están coloreadas, pero normalmente son como carreteras negras, que solamente se distinguen dentro del corazón, y eso es lo normal. ¿Por qué? Porque el broncograma aéreo es el aire que está en los pulmones, y el aire usualmente es negro, es radiolúcido. Entonces, lo que se necesita es que se pueda ver, para poder nosotros ver algo que es negro, no lo podemos ver en los pulmones que normalmente son negros. Entonces, donde sí se ve naturalmente es en los pulmones, porque en los pulmones normalmente es blanco. Como es blanco, como es blanco, ahí sí se ven las carreteras negras atravesándolo. Además, está conservada la transparencia pulmonar, están delimitadas la silueta cardíaca, y bueno, pues vamos a hacer una parte 2 para las siguientes partes del broncograma aéreo. Es una pregunta que repiten todos los años en el examen nacional. Bueno, lo tienen repitiendo 3 años seguidos.